¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Su hermano en Cristo, Saúl Morales, compartiendo un mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Queridos hermanos, estamos viendo el género literario en el mes de la Biblia, que es parábolas, las parábolas del Señor. Y queremos ver rápidamente en este mes de la Biblia, primeramente recordarte la palabra de San Jerónimo, esas palabras que se hicieron famosas. Lucas 10 nos dice así, Lucas 10, en el versículo 25, se levantó un legista y le dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Qué hermosa pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué tendremos que hacer, hermanos, para ir al cielo? Pues negarnos a las cosas que nos ofrece este mundo. Este mundo, la carne y el demonio nomás están tratando de alejarnos de Dios. Algo tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Tal vez empezar por alejarme un poco de las cosas del mundo y vivir como Dios quiere. O tal vez dominar un poquito mi propia carne, ¿verdad? Mi lengua, mi manera de pensar, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo. En fin, algo tenemos que hacer, pero hay algo importantísimo que Jesús nos va a enseñar que tenemos que hacer ante la pregunta de este legista. ¿Qué es eso tan importante que nos pide Jesús que hagamos? Bueno, pues eso tan importante, ¿sabe usted? Se llama practicar la misericordia. Tener misericordia de los demás, de los que están caídos, de los que están en tristeza, en depresión, de los que están ahora sí que hechos trizas por el diablo. Por lo tanto, queridos hermanos, dice aquí, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque ya está todo escrito en la palabra de Dios, en la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque ellos pues eran maestros de la ley, los legistas, entonces conocían muy bien la ley, la leían todos los días. Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Respondió con el Shema, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí menciona al prójimo, que es ahora sí que importantísimo amarlo como a uno mismo, lo mismo que uno quisiera tener y que uno debe que pues busca y anhela tener, es lo mismo que uno debería de dar al prójimo. Si yo tengo algo que me gusta mucho y alguien me lo pide y yo verdaderamente quiero desprenderme de ellos por amor del reino, va a ser de gran bendición. Bien, respondió Jesús, haz esto y vivirás. O sea, ponlo en práctica, pon en práctica la palabra de Dios y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esperaba que le dijera, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Y Jesús no le dice eso, sino que Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó por ese camino tan peligroso, pues se estaba exponiendo. Había ahí salteadores, ladrones. Muy bien, pues ese hombre no nos dice si es blanco, negro, amarillo, de qué color, sencillamente nos dice que es un hombre que bajaba, que representa a la humanidad, te representa a ti, a mí, a cualquiera, al negro, al blanco, al chino, al de cualquier raza y color. Entonces dice aquí, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Entonces, mira, Jerusalén es la ciudad de Dios. De hecho, la Jerusalén celestial mencionada en el Apocalipsis, ahora sí que ese pueblo de Jerusalén, esa ciudad santa de Jerusalén, es figura del cielo. A veces nosotros estamos en las cosas del cielo y sin querer bajamos a las cosas terrenas. ¿Y cuáles son las cosas terrenas? Jericó. Jericó era la ciudad más antigua, más terrena que existe. 7 veces han escarbado los arqueólogos y 7 veces han encontrado vestigios de que hubo ahí, pues, personas que en otras épocas construyeron algo. Entonces es la ciudad más antigua del mundo. Bajaba de la ciudad santa a lo más antiguo del mundo, a lo más mundano. Y ahí, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando iba bajando,
le cayeron unos salteadores. Esos salteadores pues son los demonios que caen sobre el alma, sobre las personas. A veces nosotros estamos en las cosas de Dios muy bien, pero de repente entramos en tristeza, en depresión, en angustia, en ira, en lujuria. ¿De qué manera a veces tan terrible nos ataca el enemigo? Pues bien, yo quisiera decirte, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, que después, dice aquí, de darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Lo dejaron hecho trizas, lo dejaron medio muerto. Porque a veces el enemigo así nos deja, más bien muertos y medios. Porque cuando caemos en pecado mortal, ahora sí que el pecado nos mata, y al caer en pecado mortal estamos prácticamente muertos. Necesitamos la gracia de Dios, ya no tenemos la vida divina. Por eso dice San Juan en el capítulo 10, versículo 10, dice: Jesús, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Pero un poquito antes dice: el ladrón solamente viene a matar, a robar y a destruir. Satanás viene a robar, a destruir, a matar. Y una manera como mata nuestra alma prácticamente se llama pecado mortal. Entonces, cuando nosotros cometemos un grave pecado, ver pornografía, por ejemplo, adulterio, embriaguez, cuando robamos, cuando mentimos fuertemente, esos son pecados mortales. Y entonces dice aquí que se quedó medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al ver dio un gran rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un gran rodeo. Ambos le dan un rodeo a este personaje que nos dice aquí la palabra de Dios, que está tirado, que está llagado, que está sangrado, que está ahora sí que desnudo, semidesnudo, porque lo robaron y lo golpearon. Entonces el demonio te roba la gracia, bueno, prácticamente te deja desnudo, sin la gracia, como Adán y Eva. Y estaba tirado ahí, y la ley no puede hacer nada. El sacerdote de la ley y el levita le dan un rodeo. Y entonces viene, fíjate qué hermoso, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Un samaritano, nos dicen los padres de la iglesia que este samaritano es Jesús, que viene a ayudar a la humanidad. Entonces Jesús, el buen samaritano que carga aceite y vino. Y mira lo que dice aquí: pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Entonces Dios, Jesús, ha tenido compasión de nosotros. La palabra compasión viene de compadecerse. Compadecer viene de compadecer, padecer con. Entonces Jesús padeció con él, vio a aquel hombre, sintió compasión y amor y quiso ayudarlo. Pero ese hombre representa a la humanidad, por eso Jesús se hace hombre, por eso Jesús se encarna en el seno de María, por eso Jesús baja. ¿Baja para qué? Para ayudar a esta humanidad que en un humanismo y en un hedonismo, buscando el placer por el placer y no encontrar nada, hasta se suicida. El hedonismo es la búsqueda del placer por el placer, y cuando no encuentra nada se quedan con un vacío, y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Jesús viene a ayudar a esta humanidad que está perdida. Y dice aquí que acercándose vendó sus heridas. Se acercó, los otros le dieron un rodeo. Jesús se acercó porque Jesús quiso acercarse. Jesús bajó del cielo para estar cerca de nosotros y vendó sus heridas, empezó a curarlo, echando en ellas aceite y vino. En las contusiones, en los golpes echaba aceite y en las llagas le echaba vino. Y el vino, que es como alcohol que purifica, ayudó a aquellas llagas. Nosotros ya sabemos que Jesús murió y derramó hasta la última gota de sangre, y por sus llagas hemos sido sanados. O sea, prácticamente por sus llagas, por sus dolores, por sus sufrimientos, esa sangre cae en nuestras llagas, en nuestro sufrimiento, y está pagado, ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre. Y nos dice aquí que montó luego en su propia cabalgadura y le llevó a una posada y cuidó de él. Se bajó de su caballo, se bajó, y ¿qué hizo? Ahí echó aquel hombre herido y lo llevó a una posada, y al día siguiente sacó 2 denarios porque lo estuvo cuidando ahí en la posada, y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Cuida de él.
y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Entonces, dice aquí que Jesús preguntó, ¿quién de estos tres fue prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó la misericordia con él, dijo el legista, el maestro de la ley. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, yo nomás quiero decirte, querido hermano, querida hermana que me estás viendo y siguiendo por el Facebook, yo quiero decirte algo, quiero decirte que este género literario de las parábolas o maneras de expresión trae una enseñanza tremenda. Es Jesús que baja como buen samaritano a ayudar a esta humanidad que está perdida, que por la búsqueda del placer y por los pecados que comete en el placer, se hace llagas muy grandes, y esas llagas solamente pueden ser sanadas con la sangre de Jesús, que representa ese vino. Ese vino, cuando el sacerdote impone las manos, deja de ser vino y es sangre. Cuando tú vas a misa, la misa te sana, la misa te libera, la misa te ayuda mucho. A mí me ayudó mucho. Mis primeros 2 años, después de que me convertí a los 18 años, me ayudó a sanar muchas cosas que yo traía. Entonces, la misa es una bendición, pero ahí está la sangre. Y en cada Eucaristía, la palabra de Dios, el Espíritu Santo baja y empieza el Espíritu Santo a ungirnos, a ayudarnos, a sanarnos, a liberarnos. ¿De qué? De todos los daños que nos hacen los ladrones. Los ladrones que cayeron y lo dejaron todo malherido ahí, medio muerto. Pues precisamente son los demonios que caen sobre ti, que te hacen mal pensar, ver pornografía, odiar, matar, adulterar, te hacen alejarte. Y cuando te metes en esos, ahora sí que medios, o andas en esos caminos, pues prácticamente el que mal anda, mal acaba. Y Mateo 7:13 dice que hay caminos muy anchos que son de perdición y hay caminos angostos, que es el camino de Jesús, que es de salvación. Entonces yo te invito a ti, querido hermano, querida hermana, que me sigues por el Facebook, a que por favor sigas la invitación de Jesús. Fíjate lo que dice Jesús, aquel que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Fíjate al final de esto. Nomás te voy a explicar la necesidad de estar cerca de Dios. A veces nosotros caemos, estamos heridos. Jesús manda a alguien a ayudarnos, un buen samaritano. Él es el primer buen samaritano que viene a ayudar a esta humanidad perdida. Pero Él tiene también buenos samaritanos, predicadores, misioneros, cantantes, servidores, sacerdotes. Hay muchos buenos samaritanos que ayudan en las diferentes áreas de la caridad. Y entonces nos dice aquí la palabra de Dios que se acercó, lo tocó, le echó el vinito y luego el aceitito, lo levantó, lo puso en el caballo y lo llevó a la posada. Fíjate qué importante es llevar a nuestros hermanos a la posada, llevarlos a la parroquia. La palabra parroquia quiere decir, viene del griego paroquía, que quiere decir lugar para el destierro. Fíjate cómo el posadero es el sacerdote, el cura, el que se lo encarga Jesús, cura de él, cuida de él. Y si algo le falta, ponlo tú que yo te lo pagaré cuando vuelva. Cuando vuelva Jesús bendecirá y ayudará a los sacerdotes que no se casaron para poder ayudarte a ti. Que además de eso, de que no se casaron, ellos, fíjate bien, han dedicado su vida para atenderte a ti y a mí, para atender a tus hijos y a mis hijos. Sacerdotes que están dando la vida en diferentes partes de África, de Asia, de Sudamérica, Centroamérica, o para ponerte la más sencilla, aquí en la Sierra de Chihuahua. Cuando vayas a la sierra vas a ver a los padres jesuitas trabajando ahí. Hombres que han dedicado su vida, que han entregado su vida para compartirnos a Jesús y a un Jesús vivo. La parroquia es la posada y el posadero es el párroco, el cura, el sacerdote que va a ayudarte para que tú te sanes. Entonces, parroquia quiere decir lugar para el destierro. Ahí fuiste bautizado, confirmado, ahí hiciste la primera comunión, ahí te confiesas, ahí te casas y cuando te mueres te ungen con aceite y te dan la unción de los enfermos. Antes de morirte te la dan cuando estás enfermo
Pero ¿sabes qué? Es de gran bendición la unción de los enfermos, que nos dice Santiago 5:14. Santiago 5:14 nos dice así: ¿hay alguien enfermo? Fíjate cómo dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame al presbítero de la iglesia, que ore por él, lo unja con óleo, aceite, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, fíjate qué hermoso. Inclusive el último de los sacramentos, la unción de los enfermos, la recibiremos por mano del posadero, el cura. Por eso se les llama cura, sacerdote, presbítero. ¿Por qué se le llama cura? Porque cura el alma. ¿Por qué se le llama padre? Porque es padre espiritual. ¿Por qué se le llama presbítero? Porque es anciano en sabiduría. Sacerdote porque ofrece la víctima. Pero es cura porque va a buscar la manera de ayudarnos para curar, para sanar. Entonces, queridos hermanos, yo les invito a que mediten en esta parábola, pero al final dicen unas palabritas muy interesantes. Jesús le dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia. Sí, el que tuvo misericordia. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Es interesante saber que el judío no quiso decir samaritano, porque si decía samaritano, ellos creían que con eso quedaban impuros. No querían dialogar ni tratar con samaritanos, y cuando cruzaban Samaria se sacudían los guaraches para no llevarse ni el polvo de Samaria. Entonces los samaritanos, fíjate bien, eran muy odiados, y Jesús le mostró que no fue el sacerdote ni el levita que conocían la palabra de Dios como el legista, como el que hizo la pregunta, el maestro de la ley, quienes verdaderamente hicieron el bien. Lo hizo un samaritano que no conocía la palabra de Dios. Hay veces que va a haber gente que no conoce la palabra de Dios y va a hacer obras de caridad más bellas y más hermosas que muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que practiquemos la misericordia, que tengamos caridad, que ayudemos al hermano, que ayudemos al joven, al anciano, que salgamos, que dediquemos el alma, la vida, el corazón, a hacer el bien a los demás. Porque son tantas las almas que están cayendo en pecado, y son tantas las almas que se están alejando de Dios, que necesitan de buenos samaritanos como tú y como yo. Por eso le dijo, ¿verdad? ¿Quién te parece de estos tres que fue el prójimo? Pues debería haber dicho el samaritano, pero no, dijo el que practicó la misericordia. ¿Y qué nos enseña Jesús? Que tenemos que practicar la misericordia. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Que no se dé cuenta nadie cuando practiques una obra de misericordia, como este samaritano. Entonces tú practica las obras de misericordia. Tú sal, tú ve, tú lleva la palabra de Dios. Tú comparte la palabra a tiempo y a destiempo. Pero sobre todo, si ves un hermano que está necesitado, no pases de largo. El sacerdote y el levita pasaron de largo. El samaritano bajó, tuvo compasión, tuvo misericordia. Entonces, bájate de tu caballo, bájate de tu carro, bájate de tu camioneta y ve y busca. Cuando veas a un hermano que tiene algún problema, acércate, ayúdalo, practica las obras de misericordia. ¿Qué vas a ganar? La vida eterna. Por eso el legista le dice: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pues Jesús nos dice en Mateo capítulo 25, 31 y siguientes, que va a haber un juicio y que va a poner a la derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y dice que dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a poseer la vida eterna, el cielo, preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste, enfermo, me fuiste a ver, encarcelado y me visitaste. Pues esto entra dentro de visitar los enfermos, de visitar a los enfermos y hacer el bien a los hermanos, tener misericordia, acercarte, visitar enfermos. Si puedes ser ministro de la comunión y llevar la comunión, qué bendición. Si puedes hacer lo que yo, por ejemplo, se me puso mala mi chinita y estaba en terapia, y cuando se me puso más mala, le dije al padre que fuera, el padre fue, le dio la unción de los enfermos, le impuso las manos, y ¿qué crees que pasó? Se levantó, y desde ahí empezó a sanar, ya estando en terapia. Ahora yo te digo a ti, será importante que nosotros, cuando nuestros parientes están en
terapia intensiva o están muy enfermos o sencillamente un poco enfermos, ¿no será bueno que llevemos al padre o los llevemos a la parroquia a una misa de sanación con unción? Oigan, qué bendición. Entonces, mi invitación es, ten misericordia de los demás, practica la misericordia, que tus manos sean bellas porque haces el bien. Mira, cuentan que había una vez 3 jovencitas que decían que ellas tenían las manos más hermosas. La primera decía, yo tengo mis manos más hermosas porque ahorita tomé unas rosas y las rosas al mostrarlas es lo más bello. No, dice la otra, yo las tomé porque tomé las rosas pero me quedé con el perfume y son las más bonitas. Y dice otra, no, yo tengo las manos más hermosas porque yo me las cuido y trabajo muy bien aquí en el jardín. Dice, pero en realidad ninguna mencionó ninguna obra de caridad. Y entonces les dicen, realmente les dice la persona que les preguntaba que cuáles eran las manos más hermosas, dice, las manos más hermosas son las de aquella mujer que ha dedicado su tiempo a cuidar a los enfermos. Bellas manos, qué hermosas son las manos de los que hacen el bien. Y qué hermosas son, fíjate, como una pequeña historia de Durero, el gran pintor, allá en Alemania. Estaba estudiando él, pero para estudiar tuvo que pedir la ayuda de un amigo. Eran dos que querían ser pintores. Entonces le dice, ¿sabes qué? Si uno trabaja, el otro puede ser pintor, porque no podemos los dos dedicarnos a esto. Entonces, ¿cómo ves? Pues si quieres yo me voy. No, dice, mejor vamos a echar un volado. Mientras uno estudia, el otro trabaja y cuando ya sea pintor, vende los cuadros y le da trabajo al otro. Órale pues. Entonces, ¿qué hacen? Un volado. ¡Paz! Y le cayó a Durero. Durero fue y se hizo pintor y fue un gran pintor. Y el amigo trabajaba en una mina y trabajaba haciendo muebles y trabajaba en varias cosas para mandarle dinero. Pero como trabajaba en la mina y haciendo muebles, sus manos se deformaron. Y entonces cuando ya Durero hizo cuadros muy bonitos y los vendió, entonces él le dijo, fue a la escuela y en la escuela empezó a querer pintar y ya no tenía pulso y sus dedos estaban deformes. Entonces le dice, ya no puedo pintar. Y le dice este gran pintor, ¿y ahora qué hago? Dice, pues cuando esté orando, pinta mis manos. Y pintó las manos, así unas manitas que tú ves, pintó sus manos. Y le dice, pinta estas manos para que recuerdes que estas manos se deshicieron para que tú te hicieras. Entonces siempre va a haber personas que gasten sus manos, que se deshagan, que se esfuercen, que luchen, que hasta que mueran por ti, para que tú en verdad seas lo que eres. Las manos de Jesús fueron clavadas. Las más bellas manos que hicieron tantos prodigios fueron clavadas para que tú te hicieras. Las manos de Jesús son bellas, son hermosas, y todas las manos que se dan y todas las personas que hacen obras de caridad son bellas y son hermosas. Yo te invito a que en este mes de la Biblia, por favor, practiques las obras de misericordia. He comenzado con este género literario que se llama parábolas, explicándote cómo Jesús las usaba y el sentido de lo que nosotros podemos saborear y captar. Que el Señor te bendiga y échale ganas y haz obras de caridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que con tu gracia podamos ser buenos administradores de las gracias que nos has dado. Que podamos hacer el bien a los demás, extender las manos a los demás, ser como ese buen samaritano. No pensar en nosotros egoístamente, sino en hacer el bien. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y bendiciones.